Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios por la vida del pastor Edgar y lo que estuvo hablándonos en esta mañana. Vamos a orar, hermanos, en esta noche, ya quiero que sea noche, en esta mañana, para que Dios nos ayude. Dios nos ayude. Señor, te doy gracias esta mañana por la oportunidad de estar aquí, Señor, en este lugar. Queremos pedirte, Señor, que estés moviendo tu mano, Señor, por medio de tu palabra, que sigas bendiciendo nuestras vidas, que sigas edificando nuestros corazones, Señor, que sigas moviendo tu mano hoy en medio de nosotros en este lugar, bendiciéndonos a todos y a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús te doy la gloria, Señor, el poder y la alabanza. Amén. Amén. Le decía un pastor a otro: oye, no vayas a hablar de la sal porque yo también voy a hablar de eso. Hemos estado escuchando algunas cosas respecto de las características de lo que la sal es en cuanto a una sustancia, ¿no? Evidentemente para nosotros hoy la sal es simplemente una sustancia cotidiana que usamos todos los días y que incluso a muchos de nosotros ya no la prohíben por tanto que lo usamos, ¿no? Presión arterial y todas esas cosas. Pero en la antigüedad la sal no era algo cotidiano, no era algo como que tuvieras ahí en tu casa para cualquier cosa que tú necesitaras. Era algo muy preciado, tenía mucho valor. Incluso por ahí hay registros de conflictos bélicos a causa de la pertenencia, a causa de tener el control y la posesión, ¿no?, de la sal, incluso en rutas comerciales, ¿no? Entonces, la sal era algo que se le daba mucho valor. Con el paso del tiempo, incluso había ciertas supersticiones allá por la Edad Media. Había ciertas supersticiones de que la sal se le atribuían propiedades divinas, ¿no? Divinas. Había ciertas supersticiones, por ejemplo, que si alguien en una mesa tiraba la sal, entonces había consecuencias malas, ¿no? De ahí viene la expresión: este ya está salado, ¿no? De que trae la mala suerte para todos lados. De ahí viene la expresión. ¿Cuántos conocen la obra de arte de Miguel Ángel, de la Última Cena? ¿Cuántos la han visto por ahí en algún lugar? Es famosa, ¿verdad? Bueno, en esa pintura, que es de la Edad Media, hay una parte en donde está Judas y hay un salero tirado con la sal derramada al lado de él, dando a entender que fue Judas el que tiró la sal y por lo tanto él estaba salado y él era el traidor, ¿no? Entonces tenían todas ese tipo de cosas, y como parte del valor que se le daba a la sal, por ejemplo, también en la antigüedad, cuando dos personas se iban a sentar juntas, ya sea a compartir alimentos, ya sea para tener algún tipo de relación comercial, lo que hacían es que compartían sal. Compartían sal. Ese compartir representaba un pacto, ya sea de amistad o un pacto de alianza, e incluso un pacto de lealtad. Intercambiaban sal como un pacto de lealtad. Claro, ahorita te lo imaginas y dices: ¿y eso qué, no? Oye, eso ya no tiene un sentido, pero en aquellas épocas sí lo tenía. Y en, en algunas culturas, incluida la cultura judía, usaban la sal eh, para
ciertos fines, vamos a llamarle así, ceremoniales y religiosos, como un símbolo de pacto, como un símbolo de permanencia, como un símbolo de pureza. Entonces, teniendo este pequeño contexto, es pequeño el contexto, quiero que leamos la palabra de Dios en el libro de Levítico. Levítico, capítulo 2, vamos a leer del verso 11 al 13. Dice así: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias la ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y dice el verso 13: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Okay? Cuando tú lees esta escritura, estamos hablando de Levítico. Levítico, ¿qué es? La ley. Y entonces en la ley de Dios dice esta parte que hay un énfasis muy específico, un énfasis muy marcado en cuanto a presentar, hermanos, todas las ofrendas sazonadas con sal. Era obligatorio. La ley decía: no vas a presentar ninguna ofrenda que no tenga sal. No, pero es que se me acabó, fui al Chedraui y no había. No era opcional. Tenías que presentar tus ofrendas con sal. Entonces, dice aquí la escritura que esta sal representa el pacto con Dios. Representa un pacto. Y es interesante que esta escritura, esta parte del pacto de Dios, se mencione justo, hermano, después de prohibir en las ofrendas el uso de la miel o de la levadura en el altar. ¿Y por qué? Bueno, porque la miel, hermano, y la levadura fermentan o, y lo ponemos entre comillas, corrompen. ¿Ok? El azúcar fermenta. La sal, en cambio, purifica y preserva. La sal es incorruptible. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces, la sal no era algo que se destruyera, la sal no era algo que dejara de existir en cuanto a sus propiedades, que el paso del tiempo le afectara. Entonces, cuando dice aquí, esta es la sal del pacto, lo que está dando a entender es que alude al pacto perpetuo que Dios hace con su pueblo. Cuando ellos traían una ofrenda y la sazonaban con sal, lo que estaban diciendo, lo que estaban expresando es que esa ofrenda aludía o ratificaba un pacto perpetuo del pueblo de Dios con su Dios. En el libro de Números, capítulo 18, verso 19. Números 18, verso 19. Dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Esta escritura en el libro de Números hace referencia al pacto que Dios hizo, el pacto sacerdotal con Aarón, ¿de acuerdo? Entonces está diciendo aquí un pacto de sal perpetuo. Entonces, cuando Dios usa la palabra perpetuo o la palabra permanente, lo que está haciendo es que está haciendo una referencia, hermano, a la inmutabilidad de Dios. Cuando saben que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia dice que en él no hay una sombra de variación.
Y entonces dice, yo voy a tener un pacto de sal. Es un pacto perpetuo porque Dios no cambia. Dios no cambia las condiciones. Cuando tú firmas un contrato, en algunas de las cláusulas o en casi todos los contratos, cualquiera que este sea, dice que estas cláusulas de este contrato no se modifican a menos que de mutuo acuerdo se modifiquen. ¿Ok? Pero Dios no modifica nunca las cláusulas, Él es siempre igual. Y cuando dice un pacto perpetuo, hace referencia a que Él no muta y hace referencia, hermano, a su fidelidad en guardar sus promesas. Dios es fiel. Piensen esto, tú y yo estamos en este lugar no por un mérito propio. Tú y yo estamos en este lugar y hemos llegado hasta aquí porque Dios ha sido fiel a sus promesas. Ha sido fiel al pacto que hizo desde aquellas épocas con Abraham mismo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Así es que Dios es fiel, aunque nosotros no seamos fieles. En Segunda de Crónicas, vamos a leer algunas escrituras solo para dar un contexto. Segunda de Crónicas 13, verso 5. Estamos hablando ahorita en este momento de lo perpetuo, de lo permanente, y dice así: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para, ¿qué dice la palabra ahí? Para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? ¿Se dan cuenta? Yo les pregunto, ¿el reino del Señor Jesucristo es eterno o es temporal? ¿De dónde proviene el Señor Jesucristo en cuanto al linaje? Del linaje de David. Dice, dice el Señor, le di a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, es decir, a su descendencia, y eso incluye al Señor Jesucristo, y dice, bajo un pacto de sal. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 16. Dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Le está diciendo, es la escritura donde David recibe el llamado y donde recibe esta promesa de parte de Dios. Entonces, estamos estableciendo en este momento la cualidad de que la sal tiene unas propiedades de preservar. Y cuando la palabra de Dios habla de sal y habla de sazonar con sal, está hablando de hacer algo que perdure para siempre, de hacer algo que perdure para la eternidad, de hacer algo que sea parte del pacto con Dios. Aleluya. ¿Vamos bien? Ahora bien, vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 5, versos del 13 al 14. Vamos a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes, o sea, ustedes, yo, ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Sí, sí, ¿verdad? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Recuerden que tenía mucho valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, estos versos que estamos leyendo, del 13 al 16, Jesucristo está hablando acerca y puntualizando la influencia que cada hijo de Dios ejerce sobre este mundo. Hay una influencia que tú y yo
ejercemos. Es algo, es inherente, hermano. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador, entonces Él pone en ti su espíritu y te ayuda a avanzar y hace ciertas diferencias en tu vida diaria que la gente nota. De repente las personas, estás ahí en una reunión de trabajo, estás en la escuela, estás con los vecinos, estás con tu misma familia y ellos empiezan a observar ciertos comportamientos que para ellos son extraños o ciertas palabras que antes no decías o dejas de decir ciertas palabras que solías decir. Y empiezan a ver cosas y dicen, oye, yo noto que tú, no dices majaderías aquí cuando todo el mundo está contando los chistes. Oye, yo me doy cuenta que tú, siempre llegas bien puntual cuando todo el mundo llega tarde y de todas maneras no te van a descontar. Yo noto que tú te comportas de manera distinta. Entonces, dice la palabra que cuando nosotros tenemos sal en nuestras vidas, nos volvemos una influencia importante para este mundo. ¿Estamos bien? ¿Qué está diciendo esta escritura? Dice, ustedes son la sal para una tierra corrompida. Ustedes son la luz para un mundo entenebrecido. Ustedes son la sal que va a purificar y que va a preservar y que le va a dar un sabor, una perpetuidad a un mundo que actualmente está corrompido por la ignorancia y la falta de Dios. Y hay una responsabilidad en eso. ¿Cuántos dicen amén? En esta escritura, el Señor les está hablando, hermanos, a los judíos de su tiempo, en ese momento, quienes tenían el llamado, ojo, tenían el llamado como pueblo del pacto perpetuo a ser testigos a las naciones del único Dios verdadero, ¿sí o no? Pero la Biblia nos enseña, y lo decía el pastor Edgar en ese momento, la Biblia nos enseña que nosotros, gracias por Jesucristo, que nosotros, siendo olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo, ¿sí o no es cierto? Y al ser injertados nosotros, entonces también somos hijos de Abraham, y al ser injertados en este olivo, que siendo nosotros olivos silvestres, también somos herederos de la promesa y también entonces somos el pueblo de Dios, y entonces entramos al pacto de sal perpetuo por medio de la sangre de Jesucristo. Y eso es bien padre. Y eso es bien interesante. Y eso es bien a todas nuestras vidas, porque entonces todas las promesas, todas las palabras y todas las instrucciones y responsabilidades que Dios establece aplican para ti y para mí en este día. Gloria a Dios. Así es que lo que nosotros vemos es que Dios tiene la intención de que nosotros seamos un pueblo de sal, que nosotros seamos una iglesia de sal. Dice la escritura, ustedes son. Sí, claro, de manera personal, cada uno de nosotros necesitamos una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros necesitamos ir edificando, ir involucrándonos con Dios de manera personal, de manera íntima en nuestros corazones, pero una sola persona, dice la escritura, hace huir a 1000, pero dos hacen huir a 10,000. Cuando tú le vas a echar sal a la comida, que por cierto, entre paréntesis, consejo, no le eches sal a algo que no has probado, hermano. Porque tú ni lo pruebas y ya le estás echando. Cuando tú le vas a echar sal a algo, le echas un granito. Hay un granito de sal para que sale. Le das con todo, ¿verdad? Porque un solo grano no hace la diferencia, pero muchos, bueno, sí la puede hacer, claro, pero no es el mismo impacto. Si el Señor Jesucristo hubiera querido rescatarnos, vamos a decirlo así, no malinterpreten esto, así uno por uno, ¿para qué establece la iglesia? Mejor nos salva a cada uno, ya nos salvó, nos rescató y ahí que nos lleven. Pero él dije, no,
Él viene por la iglesia y la iglesia somos nosotros. Entonces, cada uno de nosotros somos un grano de sal, uno más grande que otro, pero al final un grano de sal. Y al ser un grano de sal y estar todos juntos, formamos una iglesia salada. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia, hermano, y esa es la intención de Dios para nosotros, que nuestra iglesia, que nuestro compañerismo, que nuestra visión estén atestados de sal para este mundo que está corrompido. Gloria a Dios. Cada miembro tiene la capacidad de salar al mundo que lo rodea. Cada persona, cuando se une en una visión y corren juntos, tienen la capacidad de hacer una diferencia en este mundo. Hermano, piensen en esto. Alguno de aquí un día se levantó y dijo, ay, hoy tengo como ganas de buscar a Dios. ¿Nadie? No, ¿verdad? Quizá alguno haya dicho, bueno, tengo una necesidad espiritual y bueno, pues no sé cómo encontrarla, pero así que dijeran, voy a buscar al Señor porque hoy es mi propósito del día. No es así. Alguien, alguien de un gran salero que es la iglesia, fue y te echó sal a ti. ¿Sí o no es cierto? Alguien vio tu vida tronada, desperdiciada, tu familia hecha un caos y dijo, yo voy a orar por voy a interceder por esta, voy a pedirle y clamarle a Dios porque Dios haga una obra en el corazón de esta persona, y después Dios puso las palabras para que esa persona te dijera, Jesucristo está interesado en tu vida. Entonces la iglesia tiene que ser, hermano, una iglesia de sal. No, la intención de Dios no es llenar lugares con personas. La intención de Dios es usar a cada persona como sal para este mundo y que su reino sea extendido de esa manera. ¿Qué quiere decir cuando la Biblia entonces afirma que la sal se vuelve insípida? Si estamos diciendo que la sal no pierde propiedades, es que no está hablando ya de esa sal, está hablando de la sal que nosotros tenemos. Gloria a Dios por lo que dijo el pastor Edgar. ¿Acaso la sal pierde su sabor como tal? No, no, la sal no pierde sabor físicamente. En la antigüedad, cuando esto se escribió, no existían procesos de refinación, no existían. Entonces, cuando en las minas de sal, cuando la sacaban, cuando la obtenían, pues evidentemente iba mezclada con una gran proporción de otras cosas. ¿Se acuerdan? De tierra, de yeso, decía el pastor David, de arena, etcétera. Y no había manera de separar eso, no había la tecnología ni las formas de hacer eso. Entonces, esta mezcla de sustancias junto con la sal hacía que la sal en sí misma fuera inútil. Yo no, aquí tengo sal, pero no tengo cómo separarla de esto, entonces no me sirve para nada. Y es cuando entonces la tiraban al piso. Entonces hoy hay una pregunta clave para ti y para mí. ¿En cuántas cosas están mezcladas nuestras vidas de tal forma que inutilizan la sal que hay hoy en mí? ¿O pudiera haber en mí? ¿Sí es aquí? ¿En cuántas cosas nuestras vidas están mezcladas de tal forma que están inutilizando todo el potencial que hay en nosotros para servir a Dios? Eso estuvo muy bueno. La salvación no te la quita el Señor. La salvación la perdemos nosotros, ¿verdad? La perdemos nosotros. ¿Te ha pasado que te dan algo, que te compras algo y a los 10 minutos ya no sabes dónde lo dejaste? ¿Sí o no es cierto? Y no hablo de tu esposa, hermano. ¿En cuántas cosas nuestras vidas se mezclan que inutilizan nuestra sal? Tenemos que preguntarnos eso. Y muchas veces Dios va a probar nuestra sal, va a probar esa pureza, va a sacar a la luz nuestro corazón para darnos cuenta qué tan pura es nuestra sal. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 9, versos 49 al 50.
Ya mero, ya mero. Marcos 9, 49 al 50. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Les hace sentido, hermanos? ¿Sí? Dice, esperen, esperen. Dice así, porque todos, ¿quiénes son todos? Pues todos, ¿verdad? Todos. O sea, 100%, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Yo quiero que leamos el verso 49 en la versión, nueva versión internacional, NBI. Miren cómo dices, está padre. Dice, verso 49, la sal con que todos serán sazonados es el fuego. Es el fuego. Cuando la palabra de Dios habla de fuego, está hablando de una purificación, está hablando acerca de deshacer todo aquello que se quema y lo que no es lo que persevera y se preserva eternamente. Dice la sal, tengan sal, dice, tengan sal en ustedes. Y la sal con que ustedes van a ser sazonados es el fuego. Y dice el verso 50 vamos a leerla en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Y dice así, entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Gloria a Dios. Entonces está diciendo esta escritura, ustedes, sus vidas tienen que ser como la sal, tienen que tener esas cualidades de purificar, de preservar, de bendecir, de condimentar. Aleluya. Hermano, cuando tú hablas con alguien, ¿qué le dejas? ¿Qué le dejas? A mí, en lo personal, en mi vida personal, luego yo me doy cuenta que luego hablo con personas. Estoy hablando con ellos de cualquier cosa. Cosas tan triviales, tan sin valor como hablar de la América, por ejemplo. ¿No? Hermanos, cada que puedo le tiro a la América. Hablo con las personas y puedo invertir 20, 30, 40, 50 minutos hablando de cosas y después que me despido me doy cuenta que nunca le eché ni un granito de sal a su vida. ¿Cuántos están aquí? Que estuve con ellos mucho tiempo, pero no les dejé nada. No tuve las cualidades de la sal en mi vida como para que mi vida impactara sus corazones con las palabras o con las acciones o con algo. ¿Sí me estoy explicando? Oh, hermano, a ti y a mí, a todos los que estamos aquí, Dios nos ha constituido como una iglesia, como su iglesia, que es la agencia autorizada por Dios para la reconciliación de las almas, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros debemos de ser sometidos a este proceso de refinación y purificación, atravesando el fuego refinador del Espíritu Santo en nuestras vidas. La vida es dura, ¿sí o no es cierto? De por sí. Pero cuando estamos en el Señor Jesucristo, a veces se vuelve más dura porque estamos siendo refinados directamente por Él. Está enviando su espíritu a nuestras vidas y está cambiando y está transformando, está dándonos las cualidades de la sal, está sazonando nuestras vidas con este fuego que proviene de su Espíritu Santo cuando están aquí. Y esto es para quitar todo aquello en lo cual nuestra vida se ha mezclado. ¿Sí o no es cierto? Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice, miren, cuando ustedes edifiquen su vida, tienen que
determinar con qué materiales van a edificar. Si van a edificar, sobre edificar, dice sobre edificar. Si ustedes van a sobre edificar con madera, con heno o u hojarasca, eso va a ser probado con el fuego. Cuando la palabra de Dios nos habla de estas tres materias, la madera, el heno y la hojarasca, se refiere a todo aquello que es insípido, a todo aquello que es inaceptable en nuestras vidas como hijos de Dios. Y cuando pasemos por el fuego refinador, todo eso debe de ser quemado antes de entrar en el reino de Dios. Por ahí alguien dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, sácala. Si la uña del dedo gordo del pie izquierdo te es ocasión de caer, quítatela. Porque mejor es que no tengas ojo, que no tengas mano, que no tengas uña y entrar a la eternidad que con todo tu cuerpo completo y seas quemado en ese fuego eterno. Entonces, el Señor Jesucristo quiere que seamos una iglesia de sal. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos que entrar en ese proceso de refinación por medio de su Espíritu Santo. Quiere salar nuestras vidas por medio del fuego que va a purificar nuestros corazones, hermanos. Y la mayoría de las veces este proceso no es agradable. ¿Sí o no es cierto? Dice Isaías 48:10, NTV, por favor. Isaías 48:10 dice, te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de la aflicción. ¿Se dan cuenta? La Biblia dice en Eclesiastés, miren, es mejor, es mejor estar en la casa del luto, donde hay tristeza, donde hay angustia, donde hay desesperanza. Dice, es mejor estar en una situación de aflicción, porque cuando estás en esa situación de aflicción, es cuando piensas acerca de tu propia vida, de qué es lo que estás haciendo, hacia dónde estás caminando. Es cuando dices, oye, yo estoy en ese velorio, estoy en ese sepelio, ahí está la caja del muerto, que puede ser alguno de nuestros familiares, yo no sé, algún ser querido, y ahí estamos, y dice, es mejor estar ahí, porque cuando ves eso, tú dices, oye, ¿y cuándo yo voy a estar ahí? ¿Cuántos saben que vamos para allá? Eso es lo único que yo les garantizo, que todos nos vamos a morir aquí, si no viene Jesucristo antes, ¿verdad? Y cuando ves esa situación, tú meditas, ¿cuándo me toca? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Verdad? ¿Qué estoy, de qué manera estoy usando mi tiempo, mi vida, mis recursos? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo a mi familia? ¿Qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Qué clase de sal estoy siendo? Porque tal vez no tenga mucho tiempo para agradar a Dios con eso. Gloria a Dios. Te he refinado, pero no como a la plata, sino en un horno de aflicción, en un horno de sufrimiento. Hermanos, Dios no promete una vida flat, una vida sin subes ni bajas. Dios no promete una vida color de rosa o de miel sobre hojuelas. Es más, cuando tú lees la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ves que todos los grandes hombres de Dios que Dios usó, vivían una vida de sufrimiento en esta tierra. De verdad que sí. Hebreos 11 habla de ellos aserrados, encarcelados, muertos a espada, expulsados, desterrados. Les iba como en feria en esta vida. Pero decían, no nos interesa, estamos saludando nuestra patria celestial. ¿Me estoy explicando? Así es que Dios va a estar trabajando en nuestras vidas para sazonarnos con sal, para que tu vida de verdad valga la pena. Muchos de nosotros que estamos aquí hemos invertido años
años de nuestras vidas. Más de la mitad de mi vida, y no les voy a decir cuántos años tengo, pero más de la mitad de mi vida, más, la he invertido en el reino de Dios. Recursos, tiempo, familia, hijos, invertidos en el reino de Dios. Lo menos que se espera de una inversión es que retorne y dé ganancias, ¿no? Y mucho de eso no ha sido placentero para nosotros. Muchos de ustedes, por ejemplo, hoy están aquí, son de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla, ¿no? ¿Tuvieron que invertir para estar acá o no? ¿Sí o no? Pues qué terrible sería que has invertido dinero, esfuerzo, pediste vacaciones, pudiendo estar allá en Puerto Escondido. Yo me apunto, hermano, para Puerto Escondido. Pudiendo estar en la playa, en las vacaciones, prefirieron mejor estar aquí, invirtieron ese tiempo. Qué triste sería que estás invirtiendo y no estás haciendo nada ni decidiendo nada para hacer sal. ¿Sí o no es cierto? Hay unas acciones concretas, estamos terminando, hay unas acciones concretas que debemos de realizar en nuestras vidas para ser gente y una iglesia de sal. El primero, y gloria a Dios por el mensaje del pastor Blake ayer, porque bueno, habló preeminentemente a los jóvenes, pero aplicaba para todos, ¿sí o no? Lo primero es que tenemos que definir nuestro proceder ante el llamado de Dios. Tenemos que definirlo. Hermano, defínete. Dice la palabra, si quieres ser frío, si quieres darle al mundo, si te quieres embarrar en el lodo, dale. Pero si quieres servir a Dios, si quieres entregarle tu vida al Señor, si quieres que Dios use tu vida, dale, pero no seas tibio. Decídete, tienes que tener una definición en tu vida. Tenemos que decidir cómo vamos a responder a la oportunidad que Dios nos está dando de pertenecer a esta iglesia y ser la sal de la tierra. Tienes que decidirlo. Está bien, hermano, pues mira, ahora para el 2028 creo que ya voy a decidir. No, tienes que decidir hoy. Esta semana es para que decidas. Esta semana es para que pongas tu vida en las manos de Dios. Un día el Señor Jesucristo fue invitado por Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo, el publicano chaparrito? Lo invitó, se autoinvitó en realidad, porque le dice: Zaqueo, bájate del árbol porque tenemos que ir a tu casa a comer. Ay, sí, 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 salió corriendo. Y estando Zaqueo ahí, invitó a todos sus amigos, a sus cuates, a su familia. Y dice la escritura, no dice qué exactamente, bueno, en realidad no dice qué hablaron. No dicen qué sucedió, pero dice la palabra que después de haber comido y de estar ahí y haber invertido ese tiempo con el Señor Jesucristo, dice la palabra que Zaqueo se levanta después de eso, conviccionado, y dice: Señor, la mitad de mis bienes las doy a los pobres, y si le debo algo a alguien 4 veces se lo pago. ¿Ustedes creen que él decidió en ese momento lo que iba a hacer con lo que Dios le estaba dando? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no sabe? Zaqueo decidió en ese momento. Él recibió la palabra, dijo: es el momento, en este momento voy a empezar a repartir mis bienes, en este momento voy a pagar mis deudas, en este momento voy a cambiar mi vida. No, no, no para la siguiente Pascua. ¿Cuántos están aquí? Tenemos que decidir ya, aún incluso en medio de la aflicción, tienes que decidir cómo vas a responder a esta oportunidad que Dios te está dando. Lo segundo que tenemos que hacer es darle valor a la salvación que hemos recibido, hermanos. Dale valor. Hay lugares, hay universidades, hay competencias que no cualquiera entra. Hay universidades tan nice, tan de la high, ¿no? Hasta acá, que solo aceptan 5 alumnos y aplican 300,000 de todo el mundo, y solo a los 5 mejores. Y a esos 5 mejores los meten porque ellos van a ser la élite.
Ese asiento donde estás ahorita es un asiento de privilegio, hermano. Es un asiento en el que Dios a ti te lo está dando y te lo está otorgando, no por lo que haces, sino por el amor que tiene para contigo y para conmigo. Aleluya. Es algo que tenemos que valorar. Estar sentados aquí, a no cualquiera se le da esa chance. Dice la palabra: yo voy a tener misericordia del que quiera tener misericordia y me voy a compadecer del que yo quiera, dice el Señor, que me compadezca. Dios ha tenido misericordia de ti. Dios se ha compadecido de ti. Entonces tienes que valorar lo que Dios está haciendo en tu vida. Hermano, cuando tú estás acá arriba o en el púlpito, en la iglesia, tú puedes ver la cara de todas las personas. Puedes saber quién se bañó, quién no se bañó, quién si durmió bien. Y te das cuenta quién no quiere estar ahí. Te das cuenta quién no le importa lo que le estás diciendo. Y es terrible porque es un asiento de privilegio que no a cualquiera se le da, solamente al que Dios quiere dárselo. Tenemos que valorar nuestra salvación. Un día el Señor Jesucristo fue invitado, ahí sí no se autoinvitó, fue invitado por un fariseo a comer a su casa. Ya estaban comiendo, estaban en la papa ahí echando barbacoa, lo que sea, y llegó una mujer, dice la escritura, que era pecadora. Y llegó y se le tiró a los pies al Señor. Y empezó a besar sus pies, empezó a llorar de agradecimiento, y sus lágrimas caían en los pies del Señor, ¿no? Imagínate esa escena. ¿Cómo estaban los pies del Señor, hermanos? ¿Por qué sucios? Pues porque no había calle, no había cemento, usaban sandalias, caminaban por la tierra y así, ¿verdad? Por eso a veces se lavaban los pies al llegar a las casas, porque era un asco, ¿no? Uno tenía champiñones y cosas ahí, y entonces había que lavarle los pies a las personas. Y entonces cuando entra, esta mujer empezó a besarle los pies y llorar, y sus lágrimas caían sobre sus pies, dejando esos caminitos, ¿no? De lodito que se quedan cuando te escurre agua así en algo con lodo, ¿verdad? Y con sus cabellos empezó a limpiarle, a limpiarle. Y entonces el fariseo, decía el pastor Fuentes, ser un fariseo era algo espectacular. Tenías que tener unas credenciales y unos méritos altísimos para ser una persona así. Y entonces este hombre, con ese nivel, ve eso y dice que en sus pensamientos dijo: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando, que es pecadora. Y dice que el Señor Jesucristo, conociendo sus pensamientos, le dijo: Simón, una cosa quiero, a ver, te quiero preguntar, ¿qué opinas? Y le platica de los dos deudores. Uno debía 600 millones de pesos y otro debía 50,000. Y no teniendo cómo pagar, el acreedor le perdona a los dos. Dime quién ama más. Pues creo que al que se le perdona más. Bien has dicho, porque esta mujer no ha dejado de besar mis pies, y tú, yo llegué y ni beso me diste. Esta mujer está con sus lágrimas enjuagando y tú no has hecho nada. Esta mujer amó más porque se le perdonó más, porque esta mujer valoró lo que Jesucristo hizo en su vida. Muchas veces damos por sentado, nos levantamos, respiramos y todos, y no nos damos cuenta que es un regalo de Dios ese nuevo día. Como para que valoremos, hermano, valoremos nuestra salvación, gloria a Dios. Y lo tercero, tienes que permanecer tú y yo unidos al Señor Jesucristo, unidos a la vid. Debemos de estar pegados a Él, buscando la llenura, buscando la rellenura de su Espíritu Santo cada día. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Gloria a Dios. Dios, hermanos, se glorifica en nuestras vidas cuando llevamos fruto, cuando nuestra sal está salando, cuando nuestras vidas están influenciando, cuando nuestras vidas están impactando en la vida y el corazón de las personas. De verdad que sí. Aquí está el hermano Rafael Cosme. ¿Cuántos lo conocen? Uy, hermano, cuando yo llegué a la iglesia, él ya estaba ahí. Él ya estaba ahí.
Era más joven, más delgado. Ahorita es delgado, pero más. Soltero. Uy, ¿verdad? Pero ya estaba la hermana Mari también ahí, por cierto. Y ya andaban en que veres, me acuerdo eso. Y él hace algún tiempo, en el año 2009, tuvimos unos seminarios en Veracruz, 2009, ya hace algunos ayeres. Y él predicó un mensaje, yo no sé si él se acuerde que predicó esa vez, pero él predicó acerca de la perla de gran precio. De eso predicó. Y yo tampoco me acuerdo exactamente todo lo que dijo, pero arrojó un grano de sal de este tamaño a mi corazón que dijo: si tú quieres la perla de gran precio, tienes que vender y deshacerte de todo para comprarla. Hola, hermano, eso me dio con todo. ¿Te has echado sal en una herida? ¿Alguien? Arde bien chido, ¿verdad? Pues así me sentí. Dios me dio con todo con ese granote de sal. Y esa vez, en ese día, lo que él me dijo a mí, porque estaban todos, pero yo sentí que solo estaba yo, cambió mi vida ese día. Ese día tomé la decisión de servir a Dios con todo lo que tenía. No digo que lo hago todos los días con todo lo que tengo, pero ese día decidí eso. Y después de eso, al poco tiempo, a los meses de eso, se sumaron otros factores que dije: es el momento, y renuncié al trabajo que tenía. Ganaba muy bien, tenía una casa, me salí de esa casa, terminé mi trabajo, me regresé a la iglesia. Yo vivía en Puebla en ese tiempo con mi esposa, no teníamos hijos todavía. Y la gente me decía, todo el mundo me decía: estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te vas a ir? Mira cómo te está yendo. Es que yo quiero esa perla. ¿Sí me explico? La sal de ese hermano me dio con todo. Aleluya. Porque no depende de lo poderoso que tú seas, depende de que tu corazón esté dispuesto a ser usado por Dios, a ser refinado por Dios. Y Dios usa tu vida de esa manera. Es de los hermanos más fieles que conozco desde toda la vida. Cuando él era joven, le voy a robar parte de su testimonio. Cuando él era joven, en aquellas épocas, ahorita es joven, pero más joven, él vivía en Chalco. Chalco es un lugar lejos de aquí, da vuelta el aire ahí. Trabajaba en ese momento ya en la central de abasto, ¿cierto, hermano? Y de Chalco iba a la central de abasto para llegar a las 5 de la mañana. Ya, tú dices: ay, pues mucha gente le chambea. Ok. Pero también desde Chalco iba y venía para estar fielmente en la iglesia, porque era ujier. Y se echaba, ¿cuántas horas, hermano? ¿Cuántas? 3 horas de ida y evidentemente 3 de regreso. Invertía cada vez que había servicio 6 horas de su vida para servir a Dios. Y después se abrió una oportunidad y compraron su casa en Ecatepec. Es el otro extremo donde vuelve a darle vuelta el aire. En aquella época no había ministerio ni iglesia en Venustiano Carranza ni nada. Entonces él venía de Ecatepec con su familia aquí a la iglesia de Coapa a servir a Dios. No quiero poner al hermano en un altar. Lo que estoy diciendo es que es un ejemplo para mí de sal. Ahora, ¿qué tiene el hermano distinto a ti y a mí? Nada, nada, no hay nada diferente, salvo su disposición a ser usado por Dios. Aleluya.
permanecer unidos a la vida, hermanos. Se trata de una vida consagrada a Dios. Aleluya. Termino. ¿Qué huella estás dejando hoy? ¿Qué trascendencia estás desarrollando hoy con tu forma de vivir? ¿Cómo vas a ser recordado cuando mueras? ¿Qué impacto va a tener tu vida en la vida de otros cuando tú ya no estés? Un día echaron un muerto sobre los huesos de Eliseo. ¿Y qué le pasó al muerto? Resucitó. Cuando tú mueras, ¿seguirás impactando? ¿Tu vida seguirá impactando a alguien? Sí, yo me acuerdo en aquella ocasión, un tal de Victorica predicó allá en la conferencia hace 15, 20, 30 años, estuvimos allá y me acuerdo que habló de la sal y eso impactó mi vida. Gloria, yo quiero eso. No por mí, sino por lo que Dios quiere hacer. Hermanos, ¿cómo están nuestros niveles de sal el día de hoy? ¿Cómo está tu relación con Dios el día de hoy? ¿Qué cosas en tu vida están mezcladas que no te permiten ser esa sal de la tierra? Pecado, concupiscencia, soberbia, egolatría. ¿Qué hay en nuestras vidas que tiene que ser pasado por fuego? ¿Cuántos me siguieron hasta acá? Vamos a ponernos de pie rápidamente. Solo quiero que oremos. Cierra tus ojos y solo vamos a orar y a darle gracias a Dios y a cerrar este tiempo. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por las palabras que hemos estado recibiendo. Padre, quiero pedirte, Señor, que estés usando cada palabra, cada ejemplo, Señor, cada vocal, cada letra, Señor, usada para tocar la vida y los corazones de todos los que estamos aquí para hacer sal, Señor, en esta tierra. Gracias por tu palabra. Dios, envía tu Espíritu Santo, Señor, Dios, a purificar nuestras vidas con su fuego. Padre, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Den un fuerte aplauso al Señor, hermanos.